la paz del Señor. Bienvenido, querido hermano, querida hermana, a tu familia. Bienvenido a Reina de la Paz TV. Te damos la bienvenida, te saludamos con alegría en este jueves 16 de marzo. Un paso más en la Cuaresma, un día más en la Cuaresma. En este tiempo de gracia en el que queremos que el Señor tome completamente posesión de nuestra vida. Cuando el Señor toma posesión de nuestra vida, ocurren dos cosas. Nos hace todos para Él. El Señor toma posesión de mi vida y entonces yo soy todo para Él. Lo amo con todo mi corazón, como dice el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, con toda tu mente, con todo tu ser. Y en segundo lugar, nos hace todos para los demás. Soy todo para Él y en Él soy todo para los demás. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Que todo lo mío lo comparto. No me reservo nada para mí, no me guardo nada para mí. Vamos a escuchar porque Jesús nos va a hablar de esto en el Evangelio. De San Lucas capítulo 16 versículos 19 al 31. En aquel tiempo Jesús enseñaba así a los fariseos. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino y banqueteaba cada día. Y un mendigo llamado Lázaro estaba echado en su portal, cubierto de llagas, y con ganas de saciarse de lo que caía de la mesa del rico. Y hasta los perros venían y le lamían las llagas. Sucedió que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue enterrado. Y estando en el infierno en medio de los tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y gritando dijo: Padre Abraham, ten piedad de mí, y manda a Lázaro que moje en agua la punta del dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le dijo: Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en vida y Lázaro a su vez males. Por eso ahora él es aquí consolado, mientras que tú eres atormentado. Y además, entre nosotros y vosotros se abre un abismo inmenso, para que los que quieran cruzar desde aquí hacia vosotros no puedan hacerlo, ni tampoco pasar de ahí hasta nosotros. Él dijo: Te ruego entonces, Padre, que le mandes a casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, que les dé testimonio de estas cosas
no sea que también ellos vengan a este lugar de tormento. Abraham le dice: tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Pero él le dijo: no, padre Abraham, pero si un muerto va a ellos, se arrepentirán. Abraham le dijo: si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se convencerán ni aunque resucite un muerto. El seno de Abraham es algo parecido a lo que hoy entendemos como el cielo. A lo mejor cuando habéis escuchado en este Evangelio que el pobre Lázaro fue al seno de Abraham, no sabéis qué quiere decir eso. El seno de Abraham es como llamaban en el Antiguo Testamento al lugar donde iban los muertos que morían en paz con Dios. Diríamos hoy que morían en gracia de Dios. Porque los judíos habían ido entendiendo, según Dios había ido revelándose, que con la muerte no se terminaba todo, por supuesto. Pero con la muerte no se termina todo, pero ¿dónde van los muertos? Y ya entendían, hablaban de un lugar de sufrimiento cuando una persona había vivido de espaldas a Dios, cuando un judío había vivido de espaldas a Dios, y un lugar de vida, que era el seno de Abraham. Pero para ellos el seno de Abraham era un cielo entre comillas, porque ellos sabían que algo más tenía que haber en el fondo, porque el Espíritu Santo les mostraba que hasta que no viniese el Mesías, el cielo no se podría abrir de par en par. Y por eso nos enseña nuestra fe, la fe de la Iglesia, que el cielo se abrió de par en par cuando resucitó Cristo. Entonces es cuando pudieron entrar con Él en el cielo todos los que habían muerto antes de Él. Mientras tanto estaban como esperando ahí en el seno de Abraham. Es como llamaban ellos a ese lugar en el que estaban ya en amistad con Dios, pero no todavía pudiéndole ver cara a cara, porque solamente podía abrir las puertas del cielo Jesús, el Mesías. Nos habla de muchas cosas este Evangelio y se podrían explicar tantas cosas, pero nos vamos a quedar hoy solo con una, que hoy en día conviene explicar. La Iglesia no se puede limitar a una obra social. No podemos limitar la Iglesia a una obra social. Hoy en día hay muchas obras sociales. Hay tantas obras que se hacen para ayudar a las necesidades sociales, para ayudar a los enfermos, para ayudar a los marginados, para ayudar a las personas sin hogar, para ayudar a las personas sin educación. Tantas obras sociales que hacen los diferentes gobiernos de las diferentes naciones. Cuando la Iglesia realiza obras sociales, entonces, en cierto modo, el mundo eso se lo alaba mucho a la Iglesia. Luego no es verdad, porque luego ni se lo reconoce ni se lo agradece. Pero en cierto modo parece que hacen alabar mucho a la Iglesia por esas obras sociales. Y en la opinión pública diríamos, eso es lo mejor que hace la Iglesia, su labor social.
Entonces, como en la opinión pública lo mejor que hace la Iglesia es su labor social, hay muchas veces que nosotros, los católicos, tenemos la tentación de centrar toda la vida de la Iglesia en la acción social. Porque así tenemos algo a lo que aferrarnos, algo a lo que recurrir cuando nos dicen ¿y para qué sirve la Iglesia? Si la Iglesia no sirve para nada, si la Iglesia es un peso para la sociedad, es un peso para nuestra nación. Entonces nosotros decimos no, porque mira la labor social que hace la Iglesia. Que es verdad que la Iglesia hace una labor social inmensa, pero la tentación es reducir la Iglesia a su labor social. O más bien, porque ningún católico te dirá que él piensa que hay que reducir la Iglesia a su labor social. Más bien, la tentación es focalizar demasiado nuestra atención en la labor social. Y eso es un grave peligro y una grave tentación. Y sí que hay muchos católicos que caen en ella, muchas instituciones de la Iglesia que caen en ese peligro, la labor social que realizamos, y poner ahí todo el empeño y constantemente hablar de la labor social sin dar la preponderancia a su función de anunciar el amor de Dios, de anunciar a Jesucristo, de anunciar el Evangelio. Cuando nosotros focalizamos la Iglesia y su labor en su dimensión social, cometemos un grave error por dos cosas. En primer lugar, porque negamos a nuestros hermanos y hermanas que no tienen fe, que no pertenecen a la Iglesia, lo más importante que necesitan recibir y conocer, y que nosotros sí que tenemos y ellos no, el amor de Dios, el amor de Jesucristo, que nos ha mostrado al Padre, que nos ha mostrado cómo es el Padre. Ninguna persona de este mundo podrá llegar a tener verdadera paz en su corazón, una paz plena, hasta que no conozca a Jesucristo y lo acepte como su Señor. Solamente Jesús es la paz, solamente Jesús es la salvación, solamente Jesús responde a las preguntas más profundas que están en el corazón de las personas. Y por eso Jesús es de lo que más necesidad tienen todos. Y por eso es lo más importante que les podemos dar. Luego entonces, si focalizamos la labor de la Iglesia en su acción social y marginamos, disminuimos, no lo olvidamos, no lo rechazamos, eso no lo hace nadie. Ningún católico rechaza a Jesucristo y dice no hay que hablar de Jesucristo, pero en la práctica se pone tanta fuerza en lo social que Jesucristo no aparece por ningún lado, prácticamente, muy poquito. Les negamos lo más valioso que podemos darles, lo que más necesitan. Es un grave error y una grave omisión por nuestra parte. Y en segundo lugar, es un grave error, porque cuando nosotros centramos la labor de la Iglesia en su acción social, al final, esa opinión pública que dice valorar tanto la labor social de la Iglesia, eso no es verdad. Porque una persona que no acepte la Iglesia en su totalidad, la Iglesia como una realidad que viene de Dios y que nos enseña a conocer a Dios,
al final la labor social le molestará también. Al final dirá, no, si esta labor social ya la pueden hacer nuestras organizaciones, ya la pueden hacer los hospitales, ya la pueden hacer todas las instituciones sociales que hemos creado y por lo tanto la Iglesia no es necesaria, la Iglesia está sobrando. Es así. Aquellos que dicen valorar más, que no tienen fe y dicen valorar más la labor social de la Iglesia, en su gran mayoría o descubren que la Iglesia es mucho más o al final quieren apartarla. Ocurre siempre, ocurre tantas veces. Entonces, no nos dejemos engañar pensando que si hacemos una amplísima labor social y nos centramos totalmente en la labor social, al final ellos por esa labor social nos van a aceptar, porque no es verdad. Nunca ha ocurrido así en la historia. Ahora bien, hay otra tentación para nosotros los católicos, que es olvidar la dimensión social de nuestra fe, las consecuencias sociales de nuestra fe. Y entonces considerar la Iglesia simplemente como una realidad espiritual sin recordar que ese amor de Dios que hemos conocido y que anunciamos a nuestros hermanos tiene luego también que desarrollarse en unas obras de amor concretas a nuestros hermanos, especialmente a los más necesitados. Naciendo de ese amor de Dios y teniendo como centro de la vida de la Iglesia el amor de Dios y la persona de Jesucristo, por amor a Dios y por amor a Jesucristo y por el amor que Jesucristo nos enseña a tener a nuestro prójimo, realizamos una labor social, unas obras de caridad, unas obras del amor de Dios que se difunde de nuestros corazones. Y eso es necesario en la vida de la Iglesia. La Iglesia no vive plenamente el Evangelio si no ayuda de manera concreta a los hermanos necesitados. Entonces, ni convirtamos la Iglesia en una institución que sobre todo se dedica a lo social. No, la Iglesia sobre todo es la comunidad de aquellos que han conocido a Jesucristo y que han creído en Él. Es una institución fundada por Dios de origen divino. Y eso se tiene que notar en toda nuestra vida. Pero tampoco nos olvidemos de la dimensión social de nuestra fe, de que en esta Cuaresma estamos diciendo que tenemos que vivir el ayuno, la oración y la limosna, ayudar a nuestros hermanos necesitados. Tenemos algunos ejemplos admirables de eso. Y tú en tu vida y yo en mi vida tenemos que aprenderlo a vivir igual. No puedes poner lo más importante de tu vida ayudar a los necesitados. No es lo más importante. Lo más importante es conocer al Señor y amarle. Eso es lo más importante para un cristiano. Pero luego, como consecuencia, no puedes olvidarte de que tienes que ayudar a tu hermano necesitado, porque si no le ayudas, tampoco puedes decir que eres cristiano. Ejemplos: el padre Slavko, un hombre, un sacerdote, un franciscano, centrado en Dios, centrado en María, pero que hizo muchas obras para ayudar a los hermanos necesitados, la aldea de la Madre.
y otras instituciones que creó para ayudar a los necesitados. Otro ejemplo, el Padre Yoso. El Padre Yoso, un hombre lleno de Dios, lleno de oración, pero que ha creado instituciones sociales para ayudar a los niños huérfanos, a los niños de la guerra, a las familias rotas. Otro ejemplo, la Madre Teresa de Calcuta, una mujer, una religiosa, cuya vida era Jesús, pero por Jesús. Su vida eran los demás, los más pobres de los pobres. Así no nos ocurrirá como al rico Epulón, que por despreciar a su hermano pobre fue después al infierno. Tenemos que vivir nuestra fe en plenitud. En este jueves nos encontramos con Aránzazu en el programa Vive Medjugorje. Nos encontramos también en el programa Conversando con Dios, con el que es el todo para nosotros, Jesús, que está vivo en la Eucaristía. Pues hasta mañana si Dios quiere, que el Señor te bendiga y que la Reina de la Paz te bendiga.